Bienvenidos y bienvenidas a Profundidad de Campo. Este es el programa de la Dirección de Cine del Centro Cultural de San Marcos. Hoy nos acompaña Rosana Díaz Costa. Ella es cineasta, es docente, es productora también de dos grandes películas. Se llaman Viaje a Tombuctú y Un Mundo para Julius. Y bueno, también es una persona muy activa en defensa de la cinematografía nacional. Para mí es un placer presentarla. Bienvenida, Rosana, al Centro Cultural de San Marcos. Muchas gracias, Estefanía, por la invitación. Bueno, queríamos empezar un poco preguntándote quiénes han sido tus referentes o qué es lo que te motivó a ti a incursionar en el cine. Uy, es una larga historia. Vamos a ver si vamos a tratar de resumirla. Porque claro, a veces uno, en un país como el Perú, ¿no? En el que no hay una escuela de cine, no hay una formación cinematográfica desde que eres pequeño, ¿no? Es difícil a veces darse cuenta que uno quiere ser cineasta en realidad, ¿no? Yo a mí me llevó a ser cineasta el ser cinéfila antes. O sea, yo en realidad primero lo que era una gran cinéfila. De chiquita me encantaba ir al cine, pedía para ir a ver una y otra vez las películas. En la época no había pues ni VHS, ni DVDs, ni estas cosas, sino que había que ir al cine, ¿no? Entonces me fanatizaba mucho, ¿no? Con las películas. Entonces eso ya lo tenía desde pequeñita. Y de adolescente, por ejemplo, también empecé a descubrir ya otro tipo de cine, ¿no? Digamos que ha sido los 13, 14 años por ahí que yo vi por primera vez, por ejemplo, Novecento de Bertolucci, vi por primera vez Almodóvar, me acuerdo que vi, no sé cuál de todo, también me acuerdo que vi, pero claro, una película que para mí me dejó en shock, ¿no? Porque era una película para mayores de 18, y era, ¿por qué? Porque en esa época, bueno, en la televisión peruana, el Canal 2, pasaban películas a las 12 de la noche, 11 de la noche, o sea, tardísimo, pasaban películas que eran como, wow, ¿no? Pasaban a Fellini, a Visconti, pasaban obras maestras del cine, ¿no? Entonces ahí me vi Muerte en Venecia, me vi un montón de películas que jamás en mi vida había visto yo en la televisión, que era como un horario más normal, ¿no? Y que tampoco iba con mis papás al cine a ver, ¿no? Entonces ahí empezó, digamos, esta necesidad de ver películas y de, por ejemplo, si me fijaba quién la había hecho, quería ver otra película, esa persona que la había hecho. Entonces creo que empieza por ahí, ese es en realidad el inicio de todo, ¿no? Pero yo ni siquiera me planteé quiero estudiar comunicaciones, nada, porque ya existía, ¿no? La Facultad de Comunicaciones de la de Lima, no había más, ¿no? Estamos hablando de los años 80, y lo que hice fue básicamente, tratar de hacer algo que fuera, digamos, cercano a lo que a mí me gustaba, que era escribir y leer, ¿no? Y estudié literatura. Entonces yo ingresé a la Católica, estudié literatura, y mientras estaba estudiando literatura conocí mucha gente también que era como muy cinéfila, y nos íbamos a la Filmoteca de Lima. Estaban todos los cineclubs, ¿no? Acá el Cinearte había, o sea, el de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que está acá también. ¿Sí pasaste por el Cinearte de San Marcos? Yo he pasado en un momento por alguna cosa de acá, por algún cineclub de los que hubo por acá, ¿no? Pero había el de Méliès, que está en la Avenida Bolívar, estaba el de la Biblioteca Nacional, estaba el cinematógrafo de Barranco, me iba a todo, me acuerdo hasta en el centro de psicoterapia, me acuerdo que había también un cineclub que de vez en cuando pasaban películas. O sea, era como estar ubicando dónde quedan películas, pero no había dónde verlas, no es como ahora que hay 400 maneras de ver las películas, ¿no? Y claro, y a partir de ahí me acuerdo que todo el mundo me decía, pero tú deberías de estudiar comunicaciones, ¿no? Porque en realidad, o sea, todo el rato estás hablando de películas, ¿no? Y bueno, y finalmente me colé a la Universidad de Lima a llevar algunos cursos de cine de alumna completamente colada, no pagué ni un sol. Y ahí me di cuenta, haciendo un corto, que hice mi primer corto, que yo lo que quería era estudiar cine. O sea, fue una cosa, fue como un momento, hay momentos de epifanía, ¿no? Yo me acuerdo que con mi primer corto, que lo hice en 16 milímetros con una Bolex, ¿no? Estaba viendo así la película, porque ves la película y empecé a cortar y a montar, ¿no? en Moviola, ¿no? Yo llegaba a montar en Moviola, ¿no? Me pareció una cosa de magia. O sea, eso era como magia. No, yo quiero aprender a hacer esto bien, ¿no? Entonces fue como que de ahí ya yo me fui a España y con una beca de literatura, ¿no? Para hacer el doctorado en literatura, pero ya me quedé para buscarme la vida tratando de... Sí, me puse a trabajar y me quedé ilegal, pasaron muchas cosas. Y de ahí pude estudiar recién cine. Entonces, claro, esto va en paralelo, digamos, a muchos referentes que de alguna manera no es que sean referentes de mis películas, sino son referentes para mí, ¿no? Entonces, digamos, películas que a mí me han dicho yo quiero hacer cine, no sé, pues Los 400 golpes de Truffaut, ¿no? El cielo sobre Berlín de Wim Wenders, ¿no? El descubrimiento de Agnes Varda, ¿no? Que fue como, wow, hay mujeres que hacen cine. Para mí fue como muy importante una muestra de cine que hubo en la Filmoteca de Lima, de la nueva ola francesa, y que vio Truffaut, Godard, Chabrol, etc. Y de pronto apareció una mujer que era Agnes Varda, ¿no? Y fue la primera vez que tuve conciencia que las mujeres hacían
películas. No es como ahora, ¿no? En esa época todos eran hombres, en realidad, ¿no? Y me acuerdo también que en paralelo, cuando me compré mi primer VHS, vi una película de Catherine Bigelow, que también fue como, wow, la directora es mujer, ¿no? Y era como una película súper de acción, además, ¿no? Entonces, eso también me marcó, ¿no? Que tú dices, mira, hay un montón de mujeres haciendo películas, pero no las conocía, ¿no? Claro. Y entonces también empezaba ahí una búsqueda de qué otras mujeres hacen películas en el mundo, ¿no? Claro, es que también tenemos ese imaginario de que siempre es un cineasta el que hace cine, o sea, es un director blanco de 60 años, y no nos damos cuenta que también, bueno, hoy por hoy sí, pero hasta hace tiempo, imagino cuando vos eras chica, no se conocía mucho de mujeres. Entonces, creo que es muy importante, de hecho, para nosotros Profundidad de Campo, iniciarlo con mujeres también es una forma de reivindicarnos, ¿no? y de visibilizarnos de alguna manera. Entonces, también preguntarte cómo influye esta perspectiva femenina en la construcción de tus narrativas, de tus personajes y de las historias que vos contás en el cine. Bueno, a ver, desde el momento que uno empieza a hacer películas, claro, tienes como muy claro que quiero que la película sea de una mujer también, ¿no? O sea, hecha por una mujer, ¿no? Entonces, pero no es una cosa muy racional, ¿no? Es como que sale de manera natural, ¿no? Entonces, en mi primer corto, la protagonista era una niñita, ¿no? Una niña de, no sé, pues 8 añitos, algo así, ¿no? Después, no sé, en un corto que tuve que hacer, ya que era como por encargo, me acuerdo que eran adolescentes, mujeres que se habían quedado embarazadas, ¿no? O sea, siempre han sido como mujeres, ¿no? La que he estado por ahí de personajes, ¿no? Mi primera película, el personaje era una mujer también, ¿no? El personaje principal, ¿no? Pero no lo he forzado, sino que sale de manera natural porque es el mundo que conozco, porque yo soy mujer, ¿no? Puedo contar una anécdota, ¿no? Una vez me preguntaron acá, esas preguntas solamente han salido en el Perú, ¿no? Que alguien del público, un señor, me preguntó que por qué la protagonista de mi película Viaje a Tombuctú era una mujer. Claro, las mujeres que estaban al lado se quedaron como diciendo, ¿qué está preguntando el señor, no? Pero es alucinante porque el señor tal vez nunca había visto una película donde la protagonista es una mujer. Me llegó a preguntar también, hombres también, que por qué se viste raro. Pero no se viste raro, la chica se viste como cualquier chica, digamos, de ese, no sé, que le gustaba el rock, estas cosas, ¿no? De esa época, pero le parecía, porque estamos tan acostumbrados a ver un tipo de mujer tan marcado que está completamente estereotipado, además acá en el cine peruano, digamos, de antes, que hay gente que se cuestionaba estas cosas que son como evidentes, además, ¿no? Entonces, y en Un Mundo para Julius, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque el protagonista es un niño, pero es un niño rodeado de mujeres. Y es un niño con una sensibilidad tal vez más cercana a las mujeres que a los hombres de su familia, que son todos unos machistas espantosos, ¿no? Entonces, claro, él en realidad está con las mujeres, ¿no? Está con Vilma, está con la hermanita, está con la otra señora que lo cuidan después de que se va Vilma, ¿no? Y claro, los hombres de su familia son de terror, ¿no? Son su padrastro, son sus hermanos, ¿no? Con los que no hay ningún tipo de empatía, ¿no? Entonces, cuando ha habido algún personaje de hombre, he tratado de que sea el niño que está perdido en un mundo de hombres también en esa época, ¿no? Que estamos hablando de los años 50. Entonces, sí, creo que sí está en tema de la perspectiva femenina, pero no es algo racional pensado. Sale de manera natural, creo, sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Porque soy mujer, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, y hablando un poco también, ahora que mencionas Un Mundo para Julius, una película hermosa y que de hecho fue una con las que inicié mi gestión contigo, al lado ahí, feliz que estuvimos acabamos de llegar y el auditorio lleno, precioso. ¿Cuáles fueron los retos de poder, o sea, que enfrentaste al adaptar una obra literaria encima que es un bestseller de aquí a la pantalla grande? Fue un montón de retos, ¿no? Para empezar, sí, la adaptación, ¿no? O sea, el hacer el guión, ¿no? Es una novela de 600 páginas, es un horror, ¿no? En realidad, para pensarlo nomás como una película de 2 horas o menos, ¿no? Entonces, lo primero fue eso, fue un trabajo de varios años, en realidad, ¿no? Bueno, entre que haces una versión, la otra versión, la otra versión, y hasta que llegas a la versión final, ¿no? La labor de adaptación es una labor de selección, ¿no? Y de condensación, en primer momento, ¿no? Entonces, claro, yo tomé una decisión desde el primer momento, que era, yo solamente quiero contar la historia de Julius realmente, ¿no? O sea, donde está él y lo que a él le hace perder la inocencia en esta historia, ¿no? Entonces ya con esa idea de que solamente esté él, que él esté en todas las escenas de la película, en realidad solamente hay una pequeña escena en la que él no sale, que es la parte en la que Vilma
ya sabemos cuál ha sido el destino de Vilma, ¿no? Que no lo vamos a spoilear. No lo vamos a spoilear por si no he visto la película, ¿no? Pero es el único momento, pero que queda como que puede ser su imaginación o, bueno, queda como que eso es lo que pasó con Vilma finalmente, ¿no? Pero el niño está en todas las escenas, ¿no? Entonces, esto a mí me ahorraba como 250 páginas de la novela en las que Julius no sale, ¿no? En la novela hay partes en las que está el mundo adulto, ¿no? El padrastro, la mamá, los viajes por Europa, los hermanos y sus aventuras con las enamoradas, ¿no? Entonces, nada de eso está en la película, ¿no? Entonces, de ahí el corpus, digamos, se reducía un poco, ¿no? Y una vez que ya decides que te quedas con esta historia de pérdida de inocencia de este niño, entonces hay que elegir, digamos, los momentos que más me ayudan a eso, ¿no? Entonces había que elegir entre muchas cosas que se cuentan en esa novela, cuáles son los momentos más importantes de ese conflicto de este niño, ¿no? Bueno, y así poco a poco vas escribiendo, reescribiendo, hasta que llegas pues a la última versión, que la última versión en realidad me dio mucha pena porque tuve que cortar por temas de producción, ¿no? Porque no alcanzaba el presupuesto finalmente. Ese es uno de los retos principales, ¿no? El poder haber escrito, ¿no? Esto, más toda la carga que había mediática y todo uy, va a adaptar un mundo para Julius, ¿no? Claro. Que no le va a salir bien, lo va a hacer pésimo. ¿No? Es mujer, ¿no? Que eso es una cosa, claro, o sea, era como estar con mucha gente que está observando a ver qué va a hacer ella con esa novela, ¿no? Entre las cosas que le pasan a las mujeres también en este país, puedo contar una anécdota de una vez, una persona que no voy a decir su nombre, ¿no? Pero que es un crítico de estos que dicen que son críticos de cine de este país, me dijo que por qué no le daba el proyecto a alguien mayor, a alguien con más experiencia, algún director mayor, porque yo solamente había dirigido una película y era un proyecto muy difícil. Mi pregunta siempre fue, ¿eso se lo hubiera dicho a un director hombre que está haciendo su segunda película? Hubiera sido una humillación, una ofensa. O sea, pero le pareció normal. Era como diciendo, por el bien del proyecto es mejor que se lo lleve a un señor mayor. Pero los señores mayores han tenido 50 años para hacer esa adaptación y no la han hecho. O sea, desde el año 1970 se han comprado 5 veces los derechos del mundo para Julius y nunca se llegó ni siquiera a hacer el guión, ninguna de las veces, ¿no? Entonces, ha habido mucho tiempo para que otras personas de otras generaciones lo hagan, ¿no? En fin, bueno, la cosa es que finalmente la película se hizo, ¿no? Y Bryce está contento con el asunto. Pero bueno, el otro reto fue conseguir el dinero, ¿no? Claro. Que eso ya es otra historia más larga, ¿no? Pero era un proyecto caro por el tema de dirección de arte, de reconstrucción de la época, y necesitaba más dinero de lo que se necesita normalmente, ¿no? Para las películas, ¿no? Igual se hizo al final con un presupuesto reducido, ¿no? Pero me demoré mucho, fue muy complicado y con muchos deadlines, ¿no? El deadline de los derechos de autor, ¿no? Que todos los años había que estarlo renovando y ya me decían, ya no podemos seguir renovando más, ¿no? O sea, tenía ya como un ultimátum, ¿no? También el premio Argentina y el premio, bueno, no el premio, sino el premio de Ibermedia, ¿no? Más el fondo de televisión española, ¿no? Hubo dinero de televisión española, salió antes que la ayuda de acá del Ministerio de Cultura, de la DAFO. Entonces, claro, era como que yo también tenía un atraso, porque había salido el dinero extranjero y no había salido el dinero peruano. Claro. Y eso para mí fue una angustia terrible porque yo tenía que, como sea, aportar desde el lado de Perú, si no esta película no iba a ser peruana. Yo quería que la película fuera peruana, claro, ¿no? Obvio, tiene que ser peruana, ¿no? Sí, pues, entonces al final, nada, fue complicado. O sea, fue un proceso bien complicado, claro que cuando lo recuerdo me angustio. Pero bueno, como ya pasó, ya uno... ¿Y cómo lográs? Estamos hablando precisamente de esto de que conseguir el dinero es uno de los grandes retos del cine latinoamericano, vamos a decirlo. ¿Cómo lográs llegar a esos acuerdos, a poder conseguir estos fondos? Es súper complejo, ¿no? Porque para empezar tienes que conseguir coproductores, ¿no? Y claro, la pregunta siempre es cómo consigues a los coproductores. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? O sea, a través de foros de coproducción que se dan en diferentes marcos de festivales de cine grandes. En el caso mío tuve mucha suerte porque mi coproductor argentino, justamente, en realidad yo lo conocí cuando los dos estamos en una beca de guión en el año 2007, atrás en el tiempo, y ni él tenía una empresa ni yo tenía una empresa. Éramos dos guionistas directores con nuestros proyectos de película en esta beca, que es esta beca que es conocida, la de Madrid, la del curso de desarrollo de proyectos cinematográficos, ¿no? No, es de la Casa América. Y en esa época era de Fundación Carolina. No sé si ahora vuelve a ser de Fundación Carolina, pero es Casa América junto con la Residencia de Estudiantes de Madrid lo organizan, ¿no? Y bueno, ahí lo conocí, entonces era una persona que yo ya había convivido con él durante 3 meses, que había sido esta beca que básicamente es como que te ponen tutores para que tú reescribas tu guión. Eso fue con mi primera película, con Viaje a Tombuctú. Entonces, claro, a partir de ahí tú haces una amistad y es como una sociedad, ¿no? ¿Qué haces, no? O sea, firmas contratos de por vida, porque la película es de por vida en realidad, ¿no?
Entonces, claro, cuando tú tienes el fondo de tu propio país, siempre es más fácil, ¿no? Digamos, conseguir la ayuda de fuera, ¿no? Ahora que yo he contado este proceso de Mundo para Yulos que salió al revés porque ya me conocía el coproductor, ya me conocía del otro lado, entonces tenía confianza en que en algún momento iba a salir, pero si no, lo normal hubiera sido que yo no entre a su proyecto si no tiene el fondo de su propio país. Es un aval, el fondo de tu país es como un aval. Entonces de ahí, bueno, y ahí vas consiguiendo, en este caso salió este productor catalán, ¿no? Que a su vez él trabajaba con Televisión Española. Entonces, él fue mi coproductor, pero él consiguió el dinero de Televisión Española, ¿no? Entonces, todo es muy complejo, son miles de contratos, notarios, o sea, se va mucha energía y muchas horas de tu vida en trabajos de producción, no en la parte creativa. ¿Y en este caso también los hacías tú? Sí, yo soy la productora ejecutiva de las 2 películas. Es agotador. En realidad es muy agotador, sí. Bien, y hablando de lo complicado de hacer cine, sumado a esto, hace casi un mes se aprobó una propuesta de ley conocida como la Ley Anticine. Así es. Me gustaría que nos puedas comentar un poco de qué trata y cómo perjudica al cine nacional. Bueno, a ver, esto de la ley anticine, bueno, va a ser un retroceso en realidad para el cine nacional. Nosotros habíamos llegado, justamente estamos en el mejor momento del cine peruano, ¿no? O sea, un momento en el cual, como nunca, se están estrenando más de 30 películas al año, que eso no había sucedido antes. Todo tipo de películas, ¿no? Desde lo muy comercial hasta lo muy autoral, de todas partes del Perú, que es algo que no sucedía tampoco antes. O sea, era un momento crucial para justamente meterle el empujón final, ¿no? Para que esto ya empiece a convertirse realmente en una industria de cine, que hasta ahora no hemos podido realmente, ¿no? No hemos podido consolidar una industria de cine, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? Que justamente cuando está en el mejor momento algo, bueno, vamos a ir marcha para atrás, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta ley anticine? Ahora que todo el mundo le ha puesto este nombre de la ley anticine, ¿no? Bueno, tiene un montón de problemas, ¿no? Pero el inicio de todo, que viene a ser este proyecto de ley Tudela que hubo el año pasado, ¿no? Es el tema de la comisión fílmica, ¿no? Que es importante porque la gente a veces no sabe qué cosa es la comisión fílmica, pero ese ha sido como el caballito de Troya detrás de todo este problema, ¿no? La comisión fílmica, está bien que haya una comisión fílmica, lógico, perfecto que haya una comisión fílmica, pero tiene que ir en un marco legal separado. No puedes tocar tu ley de cine nacional para poder favorecer, digamos, a una comisión fílmica que es para que extranjeros vengan a filmar acá, ¿no? Bueno, ahí ha habido, este es el primer problema, ¿no? En el cual han querido juntar las dos cosas, pero mal, ¿no? Sin comprender realmente las consecuencias de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, en este momento, tal como está ahorita, está la autógrafa, ¿no? De la ley, ¿no? Que es básicamente, ya se aprobó en el Congreso, está como una especie de limbo, esperando que la firme la presidenta, ¿no? Y a partir de ahí ya se promulgó la ley y se derogó la ley anterior, ¿no? Entonces estamos ahorita justo en el momento, puede ser que la firme mañana, pasado, traspasado, no sé, o sea, pero estamos a punto de que sea firmada, ¿no? Problema número 1, es una ley que salió con una cláusula de censura, lo cual es trágico, ¿no? Porque estamos hablando de que la censura es anticonstitucional, ¿no? No puede haber una censura a la libertad creativa, artística, ¿no? Eso está en el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros graves problemas que hay, ¿no? Y el segundo grave problema es que también hay un recorte presupuestal para el cine de regiones, ¿no? Que justamente el cine que estaba en su mejor momento también, estaba durante muchos años, digamos, como desarrollando, pero estaba en un momento que estaba internacionalizándose, en muchos festivales, ¿no? Entonces, ahorita decir, vamos a darle menos presupuesto al cine regional y encima que hay una censura, bueno, va a ser que haya menos películas, básicamente, ¿no? Y claro, ¿hacia dónde apunta la censura, no? Claramente el tema de memoria, ¿no? O sea, por ejemplo, Viaje a Tombuctú, de repente no hubiera pasado esa censura, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un personaje que es un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se lleva al protagonista y bueno, lo desaparecen, ¿no? Bueno, esas cosas pasaban, ¿no? Nadie puede decir que no pasaban, ¿no? Pero bueno, de repente eso ya no les gusta porque de repente están tratando de lavar la cara, ¿no? Digamos, a todos los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y en general hay un sector social, político de derechas, ¿no? Muy claro que no les gustan ciertas temáticas, ¿no? Que salga alguien, digamos, de Sendero Luminoso en la película, o que se hable mal, digamos, de lo que hizo el Estado, ¿no? Entonces, esas películas son las que van a tener problemas, ¿no? ¿Qué otras películas pueden tener problemas, no? Porque ha habido ya varios intentos de censura a través de propuestas, digamos, de investigaciones de las películas, estamos hablando de otros proyectos de ley que hubo, ¿no?
que pues, se propuso también que un militar estuviera en el jurado, ¿no? Eso fue la congresista Barbarán, ¿no? Y Muñante fue el que dijo que lo de la comisión investigadora, ¿no? Entonces, claro, están detrás del tema, hay que censurar hasta que salió ya en la ley, ¿no? Esto es tan abierta la cláusula, es tan abstracta que puede también llegar, por ejemplo, a películas con temática LGTBIQ+, a temas de derechos de mujeres, por ejemplo, temática de aborto, ¿no? Entonces, hay un montón de películas que pueden al final terminar en ese cajón desastre porque no se especifica claramente, ¿no? Y como uno ha visto lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, bueno, puede ser que al final, bueno, haces una película en la cual una chica aborta y, bueno, de repente te la censuran. O de repente, pues no sé, cualquier película donde nos salga algún chico gay, o una chica lesbiana, o un chico trans, bueno, de repente también lo van a... ¿Cómo le dicen las buenas costumbres? Claro, porque es que ha habido, como te digo, varios intentos, ¿no? Hubo primero, salió el plan anual de cine con una cláusula que decía además que teníamos que firmar una declaración jurada a las personas que íbamos a postular, que nuestra película no atentaba contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. ¿Qué cosa es el orden público, la moral y las buenas costumbres? Nosotros nos quejamos de esto, hicimos todo un escándalo, fuimos al Ministerio de Cultura, la viceministra nos recibió y nunca nos pudieron explicar qué cosa era eso. Nosotros dijimos, por favor, lo que queremos es entender a qué se refiere esto, porque de repente firmas y de repente lo que para mí no es atentar contra el orden público, la moral y las buenas costumbres, para ustedes sí lo es. Entonces no podemos firmar un papel sin saber qué es. Nunca nos pudieron decir, no nos sabían explicar. El conservadurismo es fuertísimo, ¿no? Y es un bloqueo fuerte que, claro, no te pueden explicar porque pensarán, bueno, pues tú y yo no pensamos igual y se acabó, hay censura y punto, ¿no? Nosotros somos los que decimos qué es lo que se va a censurar, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso, ¿no? Porque están fomentando que haya un cine con un pensamiento único, uniforme, ¿no? Y bueno, y lo están haciendo lo mismo en la educación también, ¿no? O sea, que de alguna manera los libros de texto también lo están cambiando. Entonces, al final, ¿en qué vamos a terminar, no? En que al final hay una censura a nivel de la historia del Perú, la memoria en general de un pueblo entero, ¿no? Y aparte que no vayamos a la par del resto del mundo, ¿no? O sea, si es que empiezan a censurar temáticas que son importantes para el tema de mujeres, para diferentes colectivos como el LGTBIQ+, ¿no? Entonces es muy peligroso, en realidad, ¿no? Súper peligroso. Entonces, pero aparte de esto que te estoy diciendo, hay más problemas, bueno, ya de, por ejemplo, que hay una cláusula que permite que alguien que no es peruano pueda solicitar las ayudas, pero si es domiciliado en el Perú. Entonces, cualquier persona que viene puede poner una empresa rápidamente y postula las ayudas, y de repente alguien que no vive en Perú, pero es peruano, ya no va a poder pedir las ayudas. Eso es también un poco complicado, ¿no? Pero si uno lo analiza, ¿no? Esto ha salido junto con la Comisión Fílmica, ¿no? Que la Comisión Fílmica no va a venir extranjeros. Entonces, de repente lo han pensado para que un extranjero abra una empresa acá y también pida las ayudas. Alguien que viene con $100 millones en una película, ¿le va a interesar esa miseria que da el estímulo económico, el Ministerio de Cultura? O sea, claro, no tienen idea de que lo que están haciendo. O sea, es como decir, ¿cómo van a darle dinero del Estado peruano a una persona que viene con millones de dólares? No les interesa. Yo lo que les interesa además es los incentivos fiscales. Y esa ley ha salido con unos incentivos fiscales que no son los correctos para activar una comisión fílmica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ir a Colombia a filmar, que es donde la ley de la comisión fílmica es extraordinaria, o se van a ir a Chile, donde también tienen desiertos y que quieren desiertos, por ejemplo, y donde también tienen una ley de comisión fílmica que funciona mejor. Entonces, no han querido ni siquiera, por apurados, ni siquiera han querido investigar bien la infraestructura que tiene que haber atrás del nacimiento de una comisión fílmica, ¿no? Que es algo muy importante. No tenemos la infraestructura. Cuando vengan con todos sus aparatos de Hollywood, van a pasar por nuestras carreteras del Perú, que ni siquiera están asfaltadas, muchas de ellas. Primero hay que crear una infraestructura para que la gente pueda ir a filmar a ciertos sitios. Y no solamente es que lleguen y ya está, ¿no? O sea, todo esto se ha creído por el tema de Transformers, ¿no? Que entró mucho dinero, fue una inyección de dinero. Pero Transformers se vino acá porque salía Machu Picchu. Pero cuando se necesita un paisaje bonito latinoamericano, no se vienen a Perú, se van a Colombia, ¿no? Porque ahí tienen paisajes parecidos y tienen una gran comisión fílmica. Entonces, al final nos hemos quedado sin soga y sin cabra, ¿no? O sea, porque el cine nacional va a tener problemas y aparte va a haber problemas para la comisión fílmica, ¿no? Nada va a funcionar bien. Esa es la ley que se va a aprobar ahorita, lo cual es una gran pena en realidad, ¿no? Porque que salga una ley anticonstitucional y discriminatoria, ¿no? Porque claramente está también contra el cine regional, ¿no? Es una vergüenza en realidad, ¿no? Frente a esto, sí hay muchos plantones de diferentes Sí. cineastas. ¿Hay alguna propuesta también de ley desde los gremios de los cineastas? Otra ley, ahorita es imposible con el Congreso. Tendríamos que esperar al próximo Congreso. Tener preparada una ley, ¿no? Para
bueno, con la esperanza de que haya alguien decente en el próximo Congreso, ¿no? Porque en realidad la cosa tal como está parece que no sé si va a ser, no sé si va a ser eso real, ¿no? Pero sí, habría que tener un proyecto de ley para, digamos, para ya un próximo gobierno y un próximo Congreso que no tenemos ni idea hacia dónde va a ir el país en realidad, ¿no? Pero ahorita como está la cosa es como imposible. Bien, y como para finalizar, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que recién están incursionando en el mundo del cine y bueno, y que se van a enfrentar también a estas políticas que probablemente no los favorezcan? Bueno, a ver, a toda la gente joven que se quiera dedicar al cine, ¿no? Que sin ley de cine, sin ley anticine ya de por sí es complicado como dedicarse a esta labor acá en el Perú, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? Tiene que estar muy enterado de lo que está pasando, porque yo creo que mucha gente joven a veces no está tan enterada de lo que está pasando, porque que si los jóvenes no protestan, si los jóvenes no responden, digamos, a este tipo de ataques hacia la cultura, los viejos tampoco van a conseguir realmente hacer muchas cosas. O sea, es importante que los jóvenes estén enterados, digamos, del gobierno que tenemos y estén enterados también, además, de que nosotros tenemos derechos como ciudadanos, tenemos derecho a la cultura. Es algo de lo cual no se habla mucho. O sea, se está hablando siempre de estos estímulos que te quitan los impuestos y siempre es esta cosa que como que la cultura siempre es un lastre, ¿no? Algo que no debe existir, ¿no? Para un sector social es como que en realidad ¿por qué vas a mantener la cultura, ¿no? Pero la cultura es la identidad de los pueblos, ¿no? Es la memoria de los países, ¿no? O sea, el cine son los rostros de un país, sus historias, ¿no? O sea, como que si tú en este momento dices, no, ya no quiero ver más películas regionales, bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Solamente películas de personas de Lima, ¿no? Ese es el Perú. Ese es el tipo de cuestionamientos que creo que hay que hacerse y la gente joven se lo tiene que hacer, ¿no? Para saber cómo puede activar, digamos, algún tipo de solución a futuro, ¿no? Porque ahorita en este momento estamos entrampados, ¿no? Pero en realidad hay que pensarlo a futuro, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Segundo, ¿no? Una persona que se quiere dedicar al cine, pienso que tiene que ver muchas películas, saber la historia del cine, porque ahora yo lo que veo, pues soy profesora también, ¿no? Los chicos saben mucho de los que hay en las plataformas, ¿no? Lo que está de moda en Netflix, lo que está de moda en HBO, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, muchas veces no han visto muchas películas de la historia del cine importantísimas que no están en estas plataformas, ¿no? Porque estas plataformas también tienen como un tipo de contenido, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan cuáles son las grandes películas de la historia del cine y que lean también, ¿no? Para entender por qué son importantes. Eso ya es un tema de... No necesitas ir a una clase también para hacerlo, si es que tú realmente te quieres dedicar a esto, ¿no? Y aparte de esto, hay que leer literatura también, ¿no? Porque creo que gran parte del problema también es que ahora la gente tampoco no está leyendo mucho, ¿no? Entonces, y la literatura te enseña a narrar, te enseña a estructurar, te aviva la imaginación, ¿no? Entonces yo creo que es momento de regresar también a la literatura cuando se quiere dedicar al cine. Y en la literatura no solamente narrativa, sino la poesía. Lo que más se acerca digamos, en literatura al cine es la poesía, ¿no? La poesía muchas veces te describe imágenes, ¿no? Te describe imágenes que son, a veces es difícil de decir cómo hago para plasmarlas en mi cabeza, ¿no? O sea, con la poesía a veces cuando uno tiene que digamos, de descifrar, ¿no? ciertos versos, ¿no? De un poema, ¿no? Esto cuando se traduce al cine es maravilloso, ¿no? Entonces, por algo fue cuando se inventó el cine, los poetas fueron los más entusiasmados, digamos, con este invento, ¿no? ¿Por qué? Porque va unido, ¿no? O sea, es una manera de, mira, esta imagen que yo estoy escribiendo, mira, se puede transformar en esto en el cine, ¿no? Entonces, ya la poesía nadie la lee, ¿no? Nadie lee poemas, es una cosa así, a mí me deprime mucho porque vengo de literatura, también me da pena que el audiovisual de alguna manera, bueno, ha arrasado también con ese otro lado que es importante, ¿no? Y bueno, y sobre todo tener mucha paciencia, ¿no? Yo creo que lo principal es tener mucha paciencia porque si uno realmente va a querer hacer una película a futuro, van a pasar años, ¿no? Hasta que puedas realmente hacerla, ¿no? Entonces, no frustrarse, ¿no? Ante la primera vez que te digan que no te sacas una ayuda, ¿no? Ante la primera vez que te tiran un portazo en la cara y te dicen que no hay un auspicio, ¿no? Entonces, vas a tener que pasar por 100 nos para que te digan un sí, ¿no? Y tienes que tener muchas ganas de hacer un proyecto, muchas ganas de contar una historia, o sea, tienes que tener realmente la voluntad de estar años de años con un proyecto que realmente no vas a ganar un sol en el camino. Estamos hablando del cine más personal, más de autor, ¿no? Y también esa es otra, ¿no? De repente te quieres dedicar a un cine más comercial, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo y ver por dónde vas, ¿no? Son diferentes caminos, ¿no? Y bueno, pero en los dos casos creo que es importante saber de cine,
tener referencias literarias, tener, digamos, imágenes en tu cabeza que te permitan a ti también hacer tus propias imágenes. Inconscientemente va a salir, digamos, ¿no? La referencia de repente, ¿no? De todo eso que has visto atrás, ¿no? Eso es lo que le podría recomendar, ¿no? A alguien que quiere dedicarse al cine, que sea joven. A ver, si cuando se habla de la historia del cine, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente joven conozca, por ejemplo, para empezar, las etapas del cine, ¿no? Que vea cine mudo, que vea cine clásico, que conozca cuáles son los directores más importantes del cine clásico, cuáles son las narrativas clásicas, ¿no? Que vea también las nuevas olas, porque es importante, digamos, esta ruptura cuando empieza el cine moderno en los años 60, ¿no? Porque a la hora que tú hagas tu película, tú vas a tener que decidir, ¿hago una estructura clásica? ¿Hago una estructura clásica con un final moderno? ¿O hago una estructura más moderna o más posmoderna, ¿no? Ya de los años 70, ¿no? Estas cosas son las que se sabe cuando ya aprendes de historia del cine. Entonces es muy rico, ¿no? Digamos, saber acerca de esto, porque de alguna manera tú a la hora que hagas tu película vas a poder tomar decisiones, digamos, mejores decisiones, ¿no? Al momento de ver qué películas puedo ver yo de referente para mi película, más allá de las que te puedan gustar, ¿no? Algo que es para tu propio proyecto, ¿no? Y a nivel de literatura, bueno, para empezar, si estamos en Perú, tienen que conocer la gran literatura peruana, ¿no? O sea, una de las razones por las que yo hice Un Mundo para Julius, aparte de, digamos, que los temas de Un Mundo para Julius son importantes para el Perú de hoy, ¿no? Porque es un Perú en el cual todavía seguimos con unas brechas sociales infinitas, una profunda desigualdad, racismo, violencia de género, un abuso de poder permanente en todas las instancias de la sociedad, ¿no? Una de las razones era que la gente ya no leía Un Mundo para Julius. Yo lo veía por mis alumnos, ¿no? Soy profesora en la Católica, donde hay chicos que van a humanidades, a letras, y no habían leído Un Mundo para Julius. O sea, de una clase de 43, ¿no? De repente habían leído una novela, y tú dices, no puede ser. Entonces tú dices, es una manera también de... Las adaptaciones cinematográficas de una manera también permiten, digamos, ganar un espacio en la literatura, ¿no? Y la gente lee de nuevo la novela, ¿no? Entonces... Por ejemplo, ¿no? Novelas de esa generación, ¿no? O sea, hay gente que no ha leído de repente, no sé, las primeras novelas de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, ¿no? Y ya llegar hasta nuestras épocas, conocer las nuevas narrativas, ¿no? O sea, no se conocen de repente autoras de estas de Wattpad, de estas cosas, pero de repente no conocen a Karina Pacheco, ¿no? Que es una de las narradoras más importantes que tenemos en Perú y ahorita en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer primero literatura peruana, ¿no? Y de ahí empezar, pues, los países vecinos. No sé, en Argentina tenemos, pues, no sé, genios de la literatura, ¿no? Borges, Cortázar, Sábato, ¿no? En fin, ¿no? Entonces yo creo que vas un poco como yendo de tu país a los países vecinos y de ahí saltar al resto del mundo, ¿no? Pero es importante agarrarle el cariño a la literatura, ¿no? Porque se ha perdido, creo. Se ha perdido. Los chicos incluso a veces te dicen, sí, leí un resumen. Entonces cuando me dicen leí un resumen me empiezo así a contorsionar. ¿No? Porque eso no es leer literatura. Bueno, Rosana, ha sido un placer tenerte acá. Siempre sos bienvenida. Así que ahora sí, finalizamos. Muchas gracias a todos por visualizar esta entrevista y ya nos vemos en el próximo Profundidad de Campo. Muchas gracias. Gracias.